You keep smiling. Niña sonríe. You know the sun is shining. Es esto lo ¿Le cambiaron la canción? ¿Esta siempre fue? Esta siempre fue, ¿no? Compay. Compay. Media marihuana, era la canción. Ella sonríe. No, nada Ande que ver, guachi, nada que ver, ande es guachi. Qué sexy. lindo que es guachi. Es de los 40 esta canción. Ella sonríe, eso es lo que vale. De nuestra edad, de los 40. Además, nuestra no es la misma edad. Gracias, en todo ya. caso. Un amor. Usted ya nos venció en la edad ya. Mucho tiempo. Este gallo tiene más edad que nosotros. Hoy, toda la juntos. Vamos. Entremos en materia, Pamela. Quiero tirar de nuevo. ¿Qué ha pasado esta semana? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió con todo este cambio que hubo en el equipo económico? ¿Quién está detrás de estos hilos? ¿Cómo se explica? Para contestar eso, ¿Ya? Freddy querido, Se me acaba de ocurrir esa pregunta. la abuela, que se muere de ganas de contestar eso que ha sido bastante repasado por los medios, pero Pero esta no, es una versión completamente diferente a Es todas la que las que se hacía han dado. falta. Tenemos que hacer esta división, que a mí no me gusta, pero que existe en la realidad, porque acá están los sin moneda Ya. y acá está la élite donde se dio la mocha en estos días. Aquí se concentró la situación En que la yo élite. quiero develar con alguna información que no se ha dado en ningún medio. Yo creo que lo primero que hay que decir, que se ha dicho poco, es que esta es una operación en que hay un personaje clave, mucho más clave que todos los que han aparecido. En ¿En esta serio? crisis del gabinete de Michelle Bachelet, hay un personaje clave que es este señor, Subsecretario del Interior. Mahmoud Mahmoud. Alewi, Alewi. que es, en la práctica, Nunca le han sacado una foto riendo, se veo que lo tiene. vamos a hacerle aquí, vamos Sí. a hacerle un regalo. ¿Qué? Y la abuela, en una de sus especialidades, le va a dar felicidad a Mahmoud Alewi. habrá reído alguna vez? No sé, Cuando pero era niño, yo quizá, ¿no? le he visto y tiene feos dientes, así que Ay, quizás es por eso. quizá. Bueno, este señor, en realidad, el poder detrás del trono, el que realmente gobierna hoy día el país, Ah, sí, así de poderoso, ¿eh? el real presidente de la República, se le ocurrió ¿Ya? que la presidenta Michelle Bachelet tiene que abandonar el gobierno con un 40% de aprobación. Está muy lejos la presidenta Bachelet del 40% de aprobación, Subido cerca de los 30 y tantos está, ¿no? según una de las encuestas mentirosas. Llega. Yo tengo la impresión de que raspando llega a los 30 en este momento. Ya. Pero el objetivo de él es llegar a noviembre con un 40% de aprobación. No queda nada, puedes comer la pausa. Bueno, Mira. por eso iba mal la cosa, Ya. iba mal el plan de Lewy, pero a él se le antojó que en esta situación que se vivió la semana pasada respecto del equipo económico, Ya. había que afirmar el liderazgo de Bachelet, había que poner a la gente, al menos ilusoriamente, sobre los números, ¿ya? Un golpe de timón. Claro. ¿Ya? Y resulta que en ese momento había una cantidad de contradicciones que ya las conocemos, ¿cierto? Había una pelea antigua. Recordemos que el ministro Valdés ¿Ya? El defenestrado. ya se había agarrado con Jimena Rincón Cuando era ministra del Trabajo. cuando era ministro del Trabajo y a propósito justamente de los niveles de cesantía, Ya. ¿ya? Y había dicho que las declaraciones de Jimena Rincón, criticando levemente algunas Política externalidades de la política económica, o sea, rozándolo, él encontró que era una desatinada. Y luego encontró, y lo dijo públicamente, económica. y luego encontró que la Alejandra Krauss era otra desatinada, ambas ministras, Actual ministro del Trabajo. actual ministra del Trabajo, ¿cierto? Con relación a las AFP, cuando a Alejandra Krauss se le ocurrió decir que no se le subía un peso a las AFP, un peso más. Y las dos de C, también, de la las dos de democracia C, las dos PPD. regias, las dos espléndidas. Rodrigo Valdés las encontró desubicadas públicamente. Y Michelle Bachelet, en definitiva, no dijo nada. Ya. Siguió el ministro Valdés con su política neoliberal feliz de la vida, hasta que a Lewy se le ocurre que ella tiene que llegar con un 40% de aprobación en noviembre. Iba bien porque por la ley de aborto, 3 causales y todas esas leyes. Claro, ¿no? El pero- matrimonio, el proyecto de ley de matrimonio igualitario. Pero por otra parte, la ley de aborto, 3 causales y la ley de matrimonio igualitario Ya. es lo que Michelle Bachelet puede hacer, que no digamos que le importa mucho a la masa, ¿ya? ¿Por qué? Porque en materia económica todo ha salido mal.
como dice Izaguirre, es una mala suerte la que ha tenido Michelle Bachelet. Una mala suerte general en materia de crecimiento, de empleo, de todos los indicadores, además con un déficit estructural importantísimo. Entonces no le ha quedado otra a Michelle Bachelet que irse a la agenda valórica. Pero eso no es suficiente para lograr ese 40%, ¿ya? Y entonces ocurre que estaban en estos dimes y diretes con el ministro Céspedes. ¿Ya? La semana anterior, Valdés y sobre todo Céspedes había dejado en claro ante la opinión pública que Michelle Bachelet... Ministro de Economía. Ministro de Economía, del equipo económico con Valdés, los vamos a poner aquí a los dos al ladito. Fueron juntos. Ellos habían dejado claro a la opinión pública que la Michelle Bachelet ni siquiera se lee los papelitos que hay que leerse para saber si hay que aprobar Dominga, no aprobar Dominga. Le habían hecho algo muy feo, que es decir públicamente que ella no se ha leído los informes, que no se ha leído los documentos fundamentales que ella tiene que conocer. Y en eso estaban mandándose recados por la prensa, con una serie de desinteligencias por la prensa, cuando... Ellos estaban muy a favor de Dominga. Muy a favor de Dominga. 2.500 millones de dólares de inversión. Efectivamente, él se sale de la reunión en que se desaprueba Dominga, claro, se sale, no vota. ¿ya? No vota. Michelle Bachelet no dice nada concreto sobre eso en ese minuto, ¿ya? Pero a Lewis se le ocurre ya a esas alturas, en la discusión de Dominga, que se le podría agregar un tercer elemento a esta operación comunicacional, digamos, para lograr ese 40%, que es que Michelle Bachelet aparezca como muy medioambientalista. Perfecto. Cosa bien rara, porque hay que decir que en el gobierno de Michelle Bachelet se aprobaron muchas termoeléctricas. Se han aprobado carboníferas, termoeléctricas. O sea, yo diría, sin temor a equivocarme, que ha sido el gobierno de los últimos 27 años más negativo y dañino contra el medio ambiente en términos de proyectos aprobados. ¿Sí? Es más, en el primer gobierno de Michelle Bachelet fue cuando se aprobó Alto Maipo, que sabemos que su resultado ha sido tan nefasto que se tuvieron que embolsicar la inversión. O sea, el Luxis salió del proyecto. ¿Cómo será? Y en este momento Rodríguez Grossi, de quien hablaremos en un ratito más, ¿cierto?, está cuestionado ante la Superintendencia Medioambiental justamente por ese proyecto. Entonces, la verdad es que medioambientalista o respetuosa del medio ambiente, Michelle Bachelet en la práctica no ha tenido nada. Pero a Lewis se le ocurrió que liderazgo. ¿Y todo esto lo inventó a Lewis? Lo inventó a Lewis, pues, claro, para lograr el 40% de aprobación y salir felices. Salir felices del gobierno con sus maletas, irse contentos. Pero resulta que todo se fue al carajo. ¿Por qué, Pamela? Porque resulta que Michelle Bachelet cita a Rodrigo Valdés el día de los hechos a las 7:30 de la mañana en La Moneda. Y contra todo lo que se ha informado hasta ahora, la información de esta humilde servidora, nunca desmentida. ¿Tiene información de lo que ocurrió? Claro, y que es contradictoria con lo que se ha dicho en todos los medios de comunicación del país. En esa reunión... Espera, por favor. En esa reunión... Tenemos tensión porque iba a contar algo que no se sabe. Pamela Giles. ¿Qué pasó en esa reunión, Pamela Giles? En esa reunión, Rodrigo Valdés da una primera señal que lamentablemente ni a Lewis ni Michelle Bachelet supieron leer bien. Y es, en vez de llegar él con su chofer y meterse en el estacionamiento de La Moneda... Como lo hacen todos. Como lo debería haber hecho, y salir para arriba al primer piso e irse a la oficina de la presidenta. Calladito, sin que nadie lo vea. Low perfil, como diría Douglas. Ni tonto ni perezoso, lleno de ganas de correr despavorido hacia algún directorio millonario que lo espera. Valdés esa mañana salió caminando de Teatinos del Ministerio de Hacienda. Claro. Caminando a una hora en que no le van a tirar monedas. Claro. Salió caminando a las 7:30 de la mañana. Y los periodistas, pasó rápido a comprarse una empanada, la hizo no pudo porque a él le pueden tirar monedas. Pero él salió caminando. Ya. Y él fue a esta reunión con la presidenta, donde en definitiva, y esta es la información que te digo que es contradictoria con lo que han dicho todos los medios, lo que quería Michelle Bachelet en esa reunión era ponerse de buenas. Llamar al orden a Rodrigo Valdés en los mejores términos, y eso fue lo que hizo, decirle, Rodrigo, no sigamos haciendo este espectáculo feo en los medios de comunicación. No nos queda nada. Hay que presentar el informe.
vamos Los a rediscutir presupuestos Dominga si ese es el próximo problema. año, claro. Nos queda la ley de presupuesto. Hay elecciones nos queda, en noviembre. Nos queda el reajuste de los empleados públicos. Nos pidiendo. queda el proyecto de la nueva educación que se está yendo a las pailas, pero no claro. importa, hagamos como que no. Entonces, amiguito, Están los brotes verdes saliendo. va a empezar la Sí, primavera. ya Amiguito, pongámonos de buena, le dijo la presidenta esa mañana. Vamos los dos felices, demos una conferencia de prensa al ¿Cómo le mediodía. dirá Rodrigo? Ya por Rodrigo. Rorro. Déjate pelear, Rodrigo. Claro, Rorro, no, está Sí, nos feo queda tan esto, poco está feo tiempo, esto, que la sí, lealtad y la cuestión. Aguántate 3 meses. Y Rodrigo no dijo ni que sí ni que no, sino que se quedó calleuqui. Y partió la presidenta convencida de que estaba superado el problema a Maipú, Claro. donde dijo: yo no puedo concebir un gobierno a espaldas de la gente. Sí. Yo creo que hay que hacer inversión pública. Yo creo que hay que superar la enorme desigualdad que hay en este país. Convencida de que ya estaba Y no todo se puede arreglado. crecer en contra del beneficio de la gente también. Igual le tiró un palo a ese día. Números o gente. Claro. Números o gente. Gente, Gente. no números. ¿Ya? Pero ya estaban de acuerdito en que esto era, Que iba a ser ser así. ¿Cuál no sería la sorpresa de la presidenta? Y es lo que no se ha dicho en ningún medio de comunicación. Cuando la llama de emergencia, ¿quién? El operador. Mahmoud Alewi. Oye, me Y cae le bien dice, Alewi, me y le cae dice, bien. presidenta, tenemos un incendio. Ya. Porque en este momento está comenzando una conferencia de prensa. Se rompió este corazón así. Y resulta que se produce la ruptura aquí y la ruptura con la sorpresa para el gobierno, para las más altas autoridades de gobierno, que se enteran al unísono de la conferencia de prensa que enteró hace por la Valdés, de que les está renunciando. Yo creo que no se ha aquilatado lo que significa que un ministro, y particularmente un ministro de Hacienda, pero cualquier ministro, le renuncia a un presidente. Esto es algo que no ha sucedido Y él renunció. desde Él- que hay... Por supuesto, él no solo le renunció, sino que lo que la abuela te está contando, Freddy, a ti y al público, es que le renunció luego de que se suponía que tenían un acuerdo a las 7:30 de la mañana y que este asunto se arreglaba con miras a terminar el gobierno con este 40% de aprobación. Entonces, él simplemente renunció. Michelle se enteró por la prensa. Y este aquí que viene entonces la retoma, el intento Pero, de ¿y este retoma. caballero en qué momento se sumó, se coló en la renuncia de este otro? Era evidente que lo iba a hacer. Ya. O sea, se pegaron un telefonazo, le dijo, oye, No, Lucho, no, ¿sabéis no. que yo voy a renunciar? Ellos estaban de acuerdo desde antes. estaban pactados. Ellos, Mico, que lo vamos a poner acá, ¿cierto? Estaban, incluso Felipe Céspedes estaba tan de acuerdo desde antes. Subsecretario de... Claro, subsecretario de Valdés, ¿cierto? De Hacienda. Luis Felipe Valdés estaba tan claro de que Valdés iba a renunciar que él tira los resultados finales del censo para esa mañana. Claro, los apura. el mismo día. Los apura. Ah, ¿ya? lo apuró, Claro, los apura para dar esos resultados antes de irse. Porque sabía que ellos duraban hasta el mediodía. Mira, Ellos sabían que se iban. coincidencia entonces que en la mañana se haya sabido lo del censo. No, pues, no fue coincidencia, fue apuro. Bueno, en eso estábamos. ¿ya? Oye, que está entretenida esta cuestión. Ya. En eso estábamos. Qué House of Alewi Cards y cuestiones raras. tratando de ver cómo este liderazgo de Michelle Bachelet, esta gente por sobre los números y este gobierno muy medioambientalista lo puede reponer en medio de esta crisis. Ya. Y resulta que en definitiva lo intentan simplemente con el discurso de la propia presidenta, el discurso me refiero al relato, y con todas las filtraciones de prensa al unísono diciendo, no, aquí ha habido un golpe de timón de la presidenta, ella le ha pedido a Valdés que se vaya cuando le están renunciando. O sea, una cosa Oye, ¿por qué insólita. desconoció el acuerdo, Valdés? ¿Qué es lo que hay detrás de ese desconocimiento de acuerdo? Porque Según- yo creo según que, usted. en mi opinión, simplemente yo creo que políticamente no le interesa seguir adosado a este gobierno. Siente que Michelle Bachelet está perdida en el espacio. Ya. Bueno, y además, pero eso no es nuevo, no es de esta semana, ha sido siempre,
porque ellos tienen un compromiso férreo con el empresariado y no se van a quemar en estos últimos meses de gobierno en que Michelle Bachelet debería intentar hacer un gasto fiscal, por ejemplo, un gasto público. Salir bien no, ellos tienen que cuidar sus directorios. Pues ellos van tranquilamente. O sea, este equipo económico podría adosarse sin arrugarse a la campaña de Piñera, por ejemplo, en términos económicos, ¿ya? En términos de su postura económica, y lo que no quieren es perder prestigio con el empresariado. Tengo una pregunta que hacerle. Dígame. Pamela Giles, candidata a diputada. Finalmente, Pamela, después de todo lo que inventó, según lo que usted está contando, Mahmoud Alewi, ¿ganó o perdió la presidenta en esta pasada comunicacional? Yo creo que la presidenta, contra todo lo que se ha dicho, perdió y perdió mucho. Sobre todo cuando ella intenta, sobre la marcha, porque los hechos son como te lo digo, sobre la marcha, recomponer la situación y nombra al más neoliberal de los neoliberales, al ministro que fue durante 6 años, porque acuérdate que Lagos fue presidente 6 años, en probablemente la administración que profundizó más las medidas neoliberales de la economía chilena, Nicolás Eizaguirre. Nombra a este señor Gabriel de la Fuente, que en realidad era el subsecretario de Eizaguirre. Que era el subsecretario de Eizaguirre y que te demuestra en una medida importante lo rápido que hubo que tomar esta medida en solo 2 horas. Digamos que Eizaguirre es su mejor amigo, uno de sus mejores amigos también, además de su ministro de Sexpress. Llamaron a Viera Gallo esa misma mañana, renunciado, mientras estaba produciendo la conferencia de prensa, Lewy llamó a Viera Gallo y Viera Gallo se negó a asumir un ministerio. El ministerio de este. De Sexpress. Claro, el que dejaba a Nicolás Eizaguirre. Claro. Bueno, y nombra a Rodríguez Grossi. A mí me gustaría recomendarles, nunca lo hago, pero en este caso... Ministro de Economía de Ricardo Lagos, ministro de Hacienda de Ricardo Lagos. El equipo de Ricardo Lagos, en definitiva, el equipo de la concertación, el equipo del gobierno más neoliberal que ha tenido la concertación, y yo me atrevería a decir que el gobierno más neoliberal desde el punto de vista económico de los últimos 27 años, más neoliberal incluso que Piñera, y lo digo convencida, lo podría sostener, digamos, con datos precisos. Este equipo económico, que no tiene nada que ver con esta idea de poner a la gente por sobre los números, todo lo contrario. De hecho, disculpe, está la polémica, hoy está la polémica por las declaraciones que hizo ayer o anteayer Rodrigo Grossi diciendo que Dominga no estaba muerto. Exactamente. Y la vocera tuvo que decirle a este mismo caballero, a los 2 días de asumido, ese capítulo está cerrado. O sea, al nombrar a Rodríguez Grossi, Bachelet medioambientalista, defensor del medio ambiente, no. Gente por sobre los números, al nombrar el equipo más neoliberal de los últimos 27 años, tampoco. Liderazgo de la presidenta cuando nos enteramos de lo que les estoy contando, que es que la presidenta no sabía hasta las 7:30 de la mañana y después que Valdés le iba a renunciar, que es algo inédito en la política chilena. No hay ministros que renuncian, los ministros salen de sus cargos cuando la presidenta los saca y si no, ahí se quedan. Liderazgo cero. Ahora, lo más grave de todo es este personaje en el que me quiero detener. Porque como tú muy bien indicas, Freddy, lo primero que hace, asumiendo su cargo, es decir que no está cerrada la posibilidad de Dominga. Pero además de eso, este señor es el responsable de que hayan dinamitado 2 glaciares que todavía están haciendo un túnel que quedó detenido en Alto Maipo. Claro. Este señor era el presidente de AESGener cuando era director de AESGener primero, todavía no presidente, cuando se midió, se evaluó por parte de los organismos de gobierno el impacto medioambiental que iba a tener Alto Maipo. Curiosamente, este señor, en la empresa que hace Alto Maipo, AESGener, tiene a su primo, al señor Bio Grossi. Bio Grossi, buen nombre. Bio Grossi. Bio. Bio, con B. Alejandro creo que es Bio Grossi. Bio Grossi. Instalado en Cernegiomín, que es justamente la empresa evaluadora de Alto Maipo. O sea, hay una incompatibilidad evidente. Sin embargo, pasa esas barreras Alto Maipo y este señor, en definitiva, es la cabeza de una de las
de los proyectos más dañinos al medio ambiente del último siglo. O sea, medioambientalista no es, Rodrigo. Todo lo contrario. Este es el señor que llamó Forestín no es. ecoterroristas a las personas que están preocupadas de que él no le tire dinamita a 2 glaciares que tenemos en ese sector, ¿ya? Perdón, Alejandro Biogrossi se llama. Alejandro. Ingeniero civil en minas. Claro, su primo, hermano, por parte de madre, ¿ya? Claro. Entre ellos 2 aprobaron, en definitiva, una evaluación que no tenía por dónde, que hoy día está en manos de la Contraloría. Yo quiero recomendarte a ti y a toda la gente que nos está viendo, te decía yo que muy rara vez yo recomiendo una lectura, pero en este caso recomiendo un artículo de María Jesús Martínez. Ya, estamos googleando. Una especialista en temas medioambientales, chilena de nivel internacional, que explica muy claramente quién es este personaje. Y explica, en definitiva, que el nombramiento de Michelle Bachelet del señor Rodríguez Grossi en el Ministerio de Economía es, de partida teniendo que ver Dominga, ¿cierto? Que él la quiere reabrir eso, es como dejar al gato cuidando la carnicería. Literalmente está poniendo ahí un tipo que está comprometido hasta el tuétano con los intereses de los empresarios. Música de tensión, por favor, director. Nos quedan 3 minutos, pero no podemos irnos este martes sin que Pamela Giles, en la pizarra de la abuela, hashtag la pizarra de la abuela, nos diga cuáles son las repercusiones políticas finalmente de todo este affair y de todo este cambio en el equipo económico. Pamela. Yo creo que lo primero es reiterar que Michelle Bachelet sale para atrás, porque en la práctica, en la realidad, salvo que... Bueno, en la práctica y en la realidad no demuestra ningún liderazgo, le pasa por arriba el ministro Valdés y le renuncia, no demuestra que la gente esté por sobre los números, ni logra demostrar que es un gobierno respetuoso del medio ambiente al poner a estas personas en los cargos en que las pone. Hay una contradicción evidente. Yo creo que esta será la única vez en que la abuela estará de acuerdo con Jorge Pizarro. Jorge Pizarro, yo creo que es el que lo ha dicho más claramente, habla de que esta crisis de gabinete no fue liderada ni retomó el control Michelle Bachelet, y él habla nada menos que una crisis terminal. Para él la situación que sucedió, ahora es bastante patudo, digamos, carita de nalga, él hablar, pero quiero consignarlo porque estoy de acuerdo con él. Es senador por la zona, parece, ¿no? Pizarro. Tal vez es el senador por la región cuarta, ¿no? Claro, por la cuarta, efectivamente. Conocida como Ebuquín. Yo creo que el que más pierde en esto, de una manera indirecta, pero me interesa consignarlo, es Alejandro Guillé. Ah, sí, Sí. Yo tengo la impresión de que, de alguna manera, en este capítulo que hemos vivido la semana pasada, queda demostrado que Michelle Bachelet renunció del todo a tener como centro o privilegiar al menos las posibilidades de Alejandro Guillé en su campaña presidencial. Me da la impresión de que ella, llevada por este personaje siniestro, está únicamente preocupada de su 40% con el que quiere llegar a... Lo que pasa es que no me lo imagino riéndose. No importa, pero lo tenemos. Hagámonos unos dientecitos. Sí, hagámonos unos dientecitos. Yo creo que ellos están solamente preocupados, están mirando, no sé, pues a la ONU Mujer. Oiga, por eso, cualquier cosa, menos dientes a la OEA. Están mirando como para allá. Están mirando a sus amigos gringos, que son los únicos que les dicen que lo están haciendo bien. El New York Times dice que está muy bueno. Están súper bien. Son los únicos que opinan que tal después. El New York Times, nada, que un diario gringo. Yo creo que esta fue una resolución... ¿Y por qué dice usted que le pega a la candidatura de del senador Guillermo? Bueno, porque se supone que se debería poder trasladar un electorado duro de la nueva mayoría o de la concertación, que es de alrededor de un 25%, vamos a ponerle así como cariñosamente, ¿ya? Eso se podría trasladar a Alejandro Guillé a condición de que se gobernara bien, o por lo menos que no se metieran las patas poniendo a esta especie de Trump chileno, si este tipo es un Trump, ¿ya? Un Trump. ¿Ves que Trump o Trump considera que no hay crisis planetaria, que no hay crisis ecológica? Es invento los chinos el calentamiento global. Este también, este es igual. Si este es un Trump más guatoncito, más chiquitito, ¿ya? Este es un señor que lo único que le interesa es el bienestar de los empresarios. Él sueña, mira, él tiene sueños eróticos con los empresarios, ¿ya?
Él se calienta con los empresarios. Estamos en horario para mayores, así que lo Sí, después de las 10:30. Este gallo, y para qué decir a Izaguirre, que además es una revista y un flojo redomado, pero bueno, eso será materia de un análisis psiquiátrico que podremos hacer en nuestra... Bien. Entonces yo creo que es difícil que se pueda traspasar ese 25% de votación dura, Ya. por no decir imposible, por no decir que la verdad es que se vaya metiendo todo O sea, lo que es... para ir cerrando, entonces, Pamela, la teleserie Dominga, To Be Continued. ¿no? Absolutamente. O Continuará. sea, este señor, el nombramiento de este señor quiere decir que la verdad es que Dominga va a existir y se va a reabrir la discusión rápidamente y se va a aprobar. Y no vamos a entender No le nada, puedo porque creer. resulta... Pero yo, Y el o sea, lobby de los pingüinos no tiene nada que hacer frente al lobby nada, 1500 millones de dólares. nada. Oye, pobrecitos los pingüinos. Nada. Y frente a eso, al que dejan en una situación inconfortable, por decirlo menos, ¿Ya? es a este pobre candidato electoral que va en baja, Sí. pero así, y que además se tiene que bancar todo esto porque es parte de su coalición. Todas estas despelotes, estas desprolijidades, estas contradicciones, estas peleas públicas, esta inconsistencia del gobierno de decir una ¿No lo ayuda la cosa y pandilla? hacer exactamente otra. No lo ayudan los amigos, no lo ayudan. No está muy buena la ayuda. Un aplauso para Pamela. Notable la pizarra de la abuela. Hashtag, escribe. La pizarra de la abuela con Pamela Giles. Mira esta foto de Pamela Giles. Mira cómo sale esta foto. You know the sun. Pamela Giles, oye, sexy, diputada. Mira la diputada. Oye, esta es Pamela Giles, está buena la La foto. Florida, Puente Alto, La Oh, Pintana, está buena. San José de Maipo y Pirque. Ahí están. Y con el fucsia de la abuela. Que esté muy bien. Me Pamelita, gustó, muy bien. Me sentí, Notable como la fel- manera. me Notable, sentí ¿no? feliz de decirle Mira qué Trump. bonito. Este es el Trump chileno. Me gustó decir. Sin plata, sí. No, este es un empleado. en realidad. Este es un empleado de los empresarios. Ya, Pamela, muchas gracias por todo. Un nuevo aplauso para la pizarra. Todo esto va a quedar ahí alojado en nuestra nueva página, viax.cl.